de regreso y nos acompaña el doctor Joaquín Montaño. Tenemos médico en casa. Vamos a platicar acerca de las infecciones en las vías urinarias, específicamente en el caso de las mujeres embarazadas. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Alejandra, con el gusto de siempre, agradeciendo la invitación a participar con ustedes en este programa, deseando que la familia en casa esté teniendo un día disfrutable. A últimas fechas he cambiado el decir nada más buenos días y feliz día, a veces porque la gente a veces puede ser feliz y no lo disfruta. Yo creo que el tema de la doctora Ruiz Canán va a ser muy interesante. Y ahorita venía camino para el canal, oyendo al secretario de Salud diciendo de que vivimos en una sociedad que está enferma precisamente, pero no nomás a nivel México, sino a nivel mundial. Y yo hace mucho que percibo de que si por definición, y ahí está el asunto, ¿no? Por definición salud es en el individuo que tenga un ente biopsicosocial bien armónico, pues a veces no es así con mucha frecuencia. Yo creo que la mayoría de las veces pasa, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un tema de salud específicamente en un grupo de riesgo para infección de vías urinarias, y no solamente de riesgo para infección de vías urinarias, sino en las cuales las infecciones urinarias pueden poner en riesgo al binomio materno-fetal y la salud del futuro de la mujer. Entonces, son temas interesantes que vale la pena tratar para despertar el interés, la curiosidad y sobre todo el atenderse adecuadamente en casa y con el médico en forma oportuna, ¿no? Claro. Doctor, ¿por qué es tan peligroso? Bueno, pues obviamente si tienes una infección en las vías urinarias, inmediatamente te atiendes, ¿no? Pero, bueno, pues cuando está la mujer embarazada, ¿por qué hay que incluso prevenirlas, no dejar que lleguen? O sea, ¿por qué es tanta la importancia? Bien, lo que sucede principalmente es de que, bueno, en condiciones normales, las personas tienen síntomas que les sugieren que tienen un problema de vías urinarias. El clásico que hemos comentado, ¿no? La molestia de ardor al momento de ir a orinar, el estar orinando con frecuencia, la incomodidad que sienten normalmente por este tipo de situaciones, incluso empiezan a despertarse en horas que no se levantaban a orinar. El problema es de que en el embarazo hay cambios fisiológicos producidos por las hormonas que se liberan durante el embarazo, específicamente la progesterona, que traducen en algunos cambios funcionales precisamente en la vía urinaria. Pero sobre todo, un detalle importante, hay una condición que se conoce como bacteriuria asintomática. O sea, esta es la presencia de bacterias de manera significativa en el examen general de orina simplemente, asociado a datos de tipo inflamatorio, pero la paciente no siente problemas. Entonces, si no tengo problemas, no voy con el médico. Claro. Y como a veces sucede con frecuencia de que el embarazo se ve como algo normal, entonces, bueno, pues ¿para qué voy si todo está bien? Ya que no tenga unos 3, 4 meses voy. Yo creo que es importante lo que acaba de mencionar usted, Alejandra, porque el embarazo hay que tratarlo desde antes incluso de que la persona piense en embarazarse. Entonces, hay que hacer estudios previos al embarazo, ver que no tengan problemas de anemia, ver que no tengan problemas de infecciones urinarias, sobre todo aquellas personas que ya los han padecido, que son alrededor de un 15 o 20% posiblemente de las personas cuando llegan al embarazo, pero hasta un 30% no se atienden, o hasta un 50% no se atienden, y entonces eso complica las situaciones en infecciones que pueden ser severas. Entonces, por eso es importante esta condición de bacteriuria asintomática, que en condiciones normales, fuera del embarazo, normalmente no tratamos. En el caso del embarazo, sí se trata. Ahí sí. Ahí sí debe tratar. ¿Por qué? Por esos cambios fisiológicos que estamos mencionando, en los cuales existen alteraciones en la dinámica de la contracción de las vías urinarias, incluso de la vejiga, que por un lado retrasan el tránsito de la orina, por otro lado permiten incluso en algunos casos que la vejiga se empiece a quedar con un poquito más de orina, que no debería de quedarse, por supuesto, en el embarazo, digo, en condiciones normales, y se quedan remanentes de orina que se infectan. A esto le podemos agregar el hecho de que tengan infecciones de tipo genital, las muy conocidas infecciones por hongos, y otros que pueden en un momento dado colonizar la vía urinaria al mismo tiempo que la vía genital. Entonces se contamina una de una a la otra, y entonces esto favorece a las infecciones, pero la condición asintomática es muy importante en ese sentido. Debemos de tratar de ser precavidos en esta modalidad, porque dentro de todas las que son factores de riesgo o personas en riesgo para infecciones urinarias, entre otros, son las mujeres embarazadas, ¿no? Las mujeres, las personas que usan sondas, y los que hemos tratado con pacientes con litiasis o con cálculos de la vía urinaria, pues también lo son. Pero en este caso estamos hablando específicamente de las embarazadas. Sí. Y el seguimiento es distinto. Por eso es importante que aquellas mujeres que están en casa escuchando ahorita este programa,
tomen en cuenta que si están planeando un embarazo, se hagan estudios previos, primero, eso sería ideal. Si ya están embarazadas, acudan con su médico de confianza, su médico de cabecera, su médico familiar, simplemente que debe de tener un protocolo de estudio que incluye precisamente, además de detectar problemas de anemia, las infecciones urinarias. Claro. Y el seguimiento y el tratamiento es diferente en un embarazo con infección urinaria que sin infecciones urinarias, porque hay que agregarles ya no más un general de orina, sino pedirles cultivos de orina que nos permitan definir que se controló la infección, que se quitó el problema y evitar recaídas en el futuro, porque una persona que tiene durante el embarazo este tipo de situaciones puede continuar con ellas después. Entonces lo va a seguir arrastrando, ¿verdad? Debemos entonces hacer un seguimiento posterior al embarazo también para que veamos que no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque unas mujeres llegan a tener infecciones en el riñón, lo que se llama una pielonefritis, para decirlo en forma muy clara. Hay pus dentro de las vías urinarias en la parte del riñón y esto contribuye a que se produzcan cicatrices que a la larga van a poder ser causa de problemas de alta presión en los pacientes, incluso, afortunadamente, las menos y muy a largo plazo, pueden llegar a tener problemas de carácter funcional renal, cosa que no queremos tener. O sea, sí es cierto, la condición del embarazo es una condición natural de la mujer, una condición en la cual vamos a tener que tener ciertos cuidados, pero tenemos que prevenir las complicaciones y una de esas complicaciones es precisamente la pielonefritis, que es un cuadro inolvidable, fiebre, calosfríos, dolor en la región de la cintura o de los riñones, como dice la gente, y que postra a las personas que tienen que estar incluso hospitalizadas en tanto se trata el cuadro agudo, y luego pues hay que hacer un seguimiento. Pero un paciente que tiene ese tipo de problemas va desafortunadamente también a tener otras situaciones a mediano plazo. Doctor, ¿y cómo lo podemos prevenir? Ya sabemos que estamos a lo mejor en una etapa de riesgo como lo es el embarazo, pero ¿qué vamos a hacer para que no nos lleguen las infecciones? Bueno, una buena costumbre es aumentar la cantidad de ingestión de líquidos, ¿no? Normalmente el desarrollo de la matriz en el momento del embarazo comprime a la vejiga en los primeros 3 meses y luego, al crecer el producto, obvio que también produce compresión en las vías urinarias, de tal manera de que es importante tomar más líquidos para evitar o estar aumentando la frecuencia de vaciamiento de la vejiga que permitan tener menos posibilidad de desarrollar una infección. El aseo genital, los cuidados de una infección genital, sobre todo producida por, estamos diciendo, más frecuentemente por hongos, que es lo que se ve en el embarazo, pues es una cosa que se tiene que tratar de prevenir, por un lado, y de eliminar cuando se presenta. Entonces son dos condiciones distintas. La higiene es muy importante, la higiene sexual. Hay que recordar que el embarazo no es un impedimento para tener actividad sexual, pero la higiene sexual debe ser todavía más intensa que lo que normalmente pudiera haber sido durante una época normal. En cualquier momento es importante, pero aquí hay que exagerar las condiciones. Hay algunas bebidas, quizás han escuchado que el tomar jugo de arándanos, sí, el jugo de arándano puede ser un factor que ayude, pero la cantidad de lo que se tiene que consumir verdaderamente es mucho, lo cual altera lo que viene siendo la ingestión de carbohidratos, que son muy dulces los jugos normalmente en ese tipo. Hay quizás como consumir arándanos en fruta seca, en fruta seca que ahora se consigue fácilmente, y por ahí está un laboratorio a punto de lanzar un producto que es un concentrado de estos beneficios que tiene el arándano, que todavía no ha salido en el mercado, pero que próximamente va a salir. Ayuda, eso ayuda, pero lo más importante es el aumentar la ingestión de líquidos y, por supuesto, no, señoras, no se aguanten el deseo de ir a orinar. La mujer tiene esa mala costumbre. Obvio, uno entiende que a veces no existe un lugar apropiado, ¿no? O higiénico, sí. O higiénico, sí, que eso es el problema. Uno lo entiende, pero no por eso hay que dejar de pasar el momento de ir a vaciar la vejiga en el momento oportuno, para evitar ese tipo de problemas también. Doctor, ahora, normalmente, bueno, pues utilizamos los tés, los remedios caseros para este tipo de infecciones, pero cuando está el embarazo, ¿ahí qué debemos de evitar? Yo creo que básicamente la alimentación no cambia tanto. Los líquidos que uno consuma, cuando uno dice consumir más líquidos, no quiere decir consumir agua pura. ¿Sí? Pueden tomar su agua mineral, pueden tomar sus tés, pueden tomar todo ese tipo de bebidas que son normalmente las que se consumen en el embarazo, como cualquier persona, no solamente en el embarazo, y esto favorece pues a la producción de mayor volumen de orina. Hay que tener cuidado en tiempo de calor. El tiempo de calor nos hace tener más sudoración, la sudoración entonces reduce la cantidad de volumen urinario a partir de que tenemos que perder una parte por la sudoración. Entonces hay que consumir, siempre digo, suficiente líquido para que el color de la orina sea amarillo clarito, ¿sí? Ni tampoco transparente, porque dice que ya nos pasamos, le digo, de líquido, ¿no? Entonces ni muy, muy, ni tan, tan.
que no sea de un color café oscuro o amarillo oscuro, más bien un amarillo claro que permita que la orina sea 1,5 litros al día. Normalmente, no importa si es verano o si es invierno, el líquido debe ser suficiente para que produzcamos al menos 1,5 litros de orina y de esa manera tener una condición saludable también de los riñones. En el caso de la pielonefritis, normalmente aumentamos todavía más la higiene, la cantidad de líquido que tomamos para poder diluir un poquito la concentración de sal que tiene el riñón y que eso favorece a que la infección continúe. Entonces, eso aumenta el beneficio de los antibióticos que siempre van a ser necesarios. En el caso de la pielonefritis, la mujer tiene que hospitalizarse, hacer un seguimiento del embarazo para que todo esté bien y, por supuesto, controlar la infección para luego seguir el tratamiento a nivel ambulatorio, con un seguimiento por el médico familiar que, como decimos, a partir de la primera infección que tiene, esa mujer va a tener que tener un general de orina y un urocultivo cada mes durante su embarazo, los 4, 5 o 6 meses que requiera a partir de que se haya hecho el diagnóstico. Doctor, hablaba de 1,5 litros de orina. ¿Esto aproximadamente cuántas veces tenemos que ir al baño? Bueno, la capacidad de la vejiga ya para pedir que tenga que ir a vaciarse son 250, 300 mililitros, de manera que 1,5 litros, pues a lo mejor en la noche normalmente la gente no se tiene por qué levantar, a menos de que consuma mucho líquido en la noche. Eso, hay personas que tienen la costumbre de que se levantan, van, orinan y toman agua, y pues esto no es un ciclo. Desde el punto de vista del ritmo de sueño no es tan saludable. Pero digamos que unas 5 o 6 veces micciones durante el momento de vigilia son los normales. Uno se levanta y va al baño. Con frecuencia me preguntan, oiga, doctor, ¿y la orina es en ayunas? Pues yo creo que todo el mundo se levanta, primero va al baño y después pensé en que desayunar. Sí. Pero bueno, en ayunas y ciertamente no es lo mismo conseguir una muestra de orina en ayunas que conseguir una muestra de orina después de alimentos, porque hay ciertos parámetros que cambian. Sobre todo la acidez de la orina cambia después de haber tomado alimentos, que es menos ácida la orina, ¿no? Muy bien. ¿El tratamiento para las mujeres embarazadas cómo va a ser, doctor? Bueno, hay antibióticos que están proscritos, vamos a decir, de manera natural para este tipo de embarazo, de infección en el embarazo. Sin embargo, hay una amplia gama de medicamentos, desde antisépticos urinarios, como puede ser la nitrofurantoína, hasta antibióticos como la fosfomicina, que se pueden consumir en cualquier momento del embarazo. Habrá otros como el trimetoprim con sulfamethoxazol, que se deben evitar los primeros 3 meses y se deben de suspender máximo 3 semanas antes del parto por condiciones del bebé, que no vaya a tener problemas de tipo hepático en cuanto a bilirrubinas, ¿no? Hay otros que, aunque no se usa normalmente en una infección urinaria en el embarazo, tenemos que usarla por el riesgo que existe de vida en una persona. Entonces se utilizan antibióticos como la ceftriaxona, que en otras condiciones sí usaríamos, pero en el embarazo solamente en el caso de la pielonefritis, o amicacina, canamicina y gentamicina, que sabemos que tienen factores de riesgo ótico. Pero habitualmente, como este tipo de condición se presenta alrededor del 5.º mes del embarazo, ya el producto está completamente formado. Y a dosis terapéuticas no debe de producir problemas, pero siempre existen riesgos con cualquier antibiótico, incluso el riesgo de la alergia. La ampicilina quizás es un antibiótico muy utilizado, la amoxicilina también es un antibiótico muy utilizado. Sin embargo, por mala fortuna, la ampicilina tiene muchas resistencias por el uso y abuso que ha habido de este medicamento. Sin embargo, sigue habiendo pacientes que son sensibles, vaya, se les pueden dar, pero a reserva de ver los resultados en algunos casos. Claro, en la pielonefritis no vamos a usar una ampicilina tomada, ni una amoxicilina, ni un trimetoprim. Vamos a usar medicamentos de vía intravenosa, al menos las primeras 72 horas, para poder estabilizar al paciente, y entonces sí luego ya el tratamiento conducente en forma ambulatoria, que puede ser cualquiera de los que maneje según el antibiograma el médico, ¿no? Entonces es importante el antibiograma porque eso es lo que nos va dando la brújula hacia dónde tenemos que seguir para no utilizar antibióticos que no le sirvan al paciente y no dejar de usar aquellos que sí le son eficientes al paciente. Ahorita que habla del uso de estos medicamentos, doctor, también en el caso de que a lo mejor ya tengamos el primer síntoma, no automedicarnos, ¿verdad? No, definitivamente, no hay nada peor que hacer eso. Lo mejor que hay que hacer es ir con el médico, tampoco ir con el farmacéutico de la esquina, porque aunque ahorita ya está muy controlada la situación de la venta sin receta de los antibióticos, sí hay que tomar en cuenta de que hay algunas ocasiones en que le venden el antibiótico sin ningún problema, pero también sucede de que no son medicamentos de un laboratorio que sea conocido. Ellos a veces buscan la ventaja de tener un producto que les deja una utilidad mayor, a que un antibiótico normalmente les deja 15%, 10%, me lo han dicho amigos de las farmacias. O sea, los antibióticos dejan 10, 15% de utilidades en la venta, pero hay otras marcas que por mayoreo les favorecen en ese sentido. Bueno,
yo creo que aquí la que cuesta es la situación ética, pero también si hay alguien que hace algo indebido, es alguien que pide algo indebido y hay que evitar Claro. precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Y no porque no queramos o sea, que no tienen que ir a fuerza al doctor, pues es que así tiene que ser, ¿no, doctor? Porque luego Claro. crean estas resistencias y ya no se curan con No, prácticamente es nada. increíble, y es increíble cómo cambia de temporada en temporada las resistencias bacterianas en cada lugar, vaya. No es lo mismo tener una infección urinaria aquí en Durango que irse a Torreón o a Gómez Sí. Palacio, pues la sensibilidad puede ser distinta, increíblemente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de ampicilina específicamente, 50% de las personas ambulatorias, cualquiera que andamos en la calle, 50% ya no son sensibles sus bacterias de las que producen las infecciones urinarias, que hay que decirlo. En el embarazo y en el no embarazo, el 80% son producidas por la misma bacteria, por el mismo germen, que es una bacteria que se llama Escherichia coli. Son de la vía digestiva, son bacterias de la vía digestiva, la mayoría de las que producen las infecciones urinarias, pero el 80% tienen que ver con esta bacteria, ¿verdad? Bueno, pues cuídese mucho y más si ya está esperando a algún bebé y ya los primeros síntomas acuda a su médico y por supuesto termine el tratamiento porque esa es otra cuestión. Ese es un detalle importante. Muchas veces queda en el botiquín algo porque no se lo terminaron y el Sí. tratamiento debe ser concluyente para que lo terminen como debe de ser. Es importante. Si no, entonces dejan el tratamiento a medias y ahí es cuando empiezan las resistencias, precisamente. Perfecto, no, pues entonces tenga en cuenta esto que ya nos dijo el doctor Joaquín Montaño. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? Estamos ubicados aquí en la calle 5 de febrero, al oriente, en la colonia Guillermina, unas cuadras aquí del canal. El teléfono es 810-1088 para citas, comentarios o alguna duda que tengan en este momento, ¿no? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Alejandra, esta el mañana. gusto de siempre y hasta la próxima. Gracias, doctor. Vamos con Becker, vamos a ver qué nos tiene.